En los pasillos silenciosos de una prisión de California, un hombre anciano de 80 años guarda secretos que han aterrorizado a toda una nación. Sus confesiones revelarían una verdad escalofriante que cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Durante décadas, este depredador se movió como una sombra entre las ciudades americanas, dejando tras de sí un rastro de dolor y devastación. Las autoridades tardarían años en comprender la magnitud real de sus crímenes. Su historia es la de uno de los casos más perturbadores del crimen organizado estadounidense, una pesadilla que se extendió por 14 estados diferentes durante más de 3 décadas de terror silencioso. Su nombre es Samuel Little, aunque también era conocido por el alias de Samuel McDowell. Este criminal confesaría haber desvivido a 93 personas, convirtiéndose en el depredador en serie más prolífico en la historia documentada de Estados Unidos. Las autoridades han confirmado 60 casos, pero sospechan que la cifra real podría ser aún mayor. Su reinado de terror se extendió desde 1970 hasta 2005, durante 35 años que marcaron para siempre el paisaje criminal estadounidense. Little operaba principalmente como estrangulador, seleccionando víctimas vulnerables en diferentes estados. Su metodología fría y calculada le permitió eludir la justicia durante décadas, mientras las familias de sus víctimas buscaban respuestas que tardarían años en llegar. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, en una época donde el sur estadounidense vivía profundas transformaciones sociales. Su llegada al mundo estuvo marcada por la ausencia y el abandono desde el primer momento. Su padre permaneció como una figura anónima, un nombre que nunca se registró en su historia personal. La maternidad recayó en una mujer joven que luchaba contra sus propios demonios, una madre soltera con antecedentes criminales que Samuel más tarde describiría como una mujer que ejercía la prostitución. El hogar donde debería haber encontrado amor y estabilidad se convirtió en un lugar marcado por el consumo de alcohol y sustancias, creando un ambiente tóxico que definiría los primeros años de su existencia. Ante la incapacidad de su madre para cuidarlo, Samuel fue entregado a su abuela, quien se convirtió en la única figura estable de su infancia. Esta mujer intentó proporcionarle la estructura y disciplina que necesitaba, pero el daño emocional ya había comenzado a forjarse. La ausencia de una figura paterna sólida y el rechazo inicial de su madre crearon heridas profundas en su desarrollo psicológico. Los primeros años de Samuel estuvieron marcados por la confusión sobre su identidad y lugar en el mundo. Su abuela, a pesar de sus esfuerzos, luchaba por controlar a un niño que ya mostraba signos de comportamiento problemático. El ambiente rural de Georgia de los años 40 proporcionaba pocas oportunidades para el desarrollo personal, especialmente para un niño que crecía sin recursos económicos adecuados. Los años escolares de Samuel revelaron las primeras señales alarmantes de lo que estaba por venir. Durante sus 10 años de educación formal, enfrentó constantes problemas académicos que reflejaban su incapacidad para adaptarse al sistema educativo tradicional. Los maestros reportaban dificultades sociales significativas, mostrando una personalidad que oscilaba entre la agresividad y el aislamiento. Sus problemas disciplinarios se intensificaron con el tiempo, creando un patrón de confrontación con la autoridad que se mantendría durante toda su vida. Samuel nunca logró obtener un título educativo, abandonando finalmente el sistema escolar sin las herramientas básicas para integrarse productivamente a la sociedad. Estos fracasos tempranos alimentaron su resentimiento hacia el mundo y contribuyeron a formar la personalidad antisocial que más tarde definiría su existencia criminal. Al alcanzar la edad adulta, Samuel Little ya había establecido un patrón de vida marcado por la inestabilidad y el conflicto con la ley. Su transición a los 20 años estuvo caracterizada por múltiples arrestos y periodos de encarcelamiento que se convertirían en una constante en su existencia. Había pasado tiempo tanto en cárceles locales como en prisiones estatales, acumulando un extenso historial criminal que incluía diversos delitos menores. Esta vida de entrada y salida del sistema penitenciario lo endureció y le enseñó a manipular tanto a las autoridades como a otros criminales. Entre sus estadías en prisión, Samuel vivía como un vagabundo, moviéndose de ciudad en ciudad sin establecer vínculos permanentes.
Esta existencia nómada le proporcionó el anonimato perfecto para desarrollar sus impulsos más oscuros, preparando el terreno para lo que vendría después. En 1970, cuando Samuel Little cumplía 30 años, comenzó lo que se convertiría en una de las rachas criminales más prolongadas y devastadoras de la historia estadounidense. Este año marcó el inicio de su escalada hacia la violencia extrema, transformándolo de un delincuente común en un depredador letal. Los primeros crímenes fueron exploratorios, mientras Samuel desarrollaba su metodología y perfeccionaba sus técnicas para eludir la detección. La década de los 70 proporcionó el contexto perfecto para sus actividades, en una época donde la comunicación entre fuerzas policiales era limitada y los sistemas de identificación criminal aún eran primitivos. Samuel aprovechó estas deficiencias del sistema para moverse libremente entre jurisdicciones, asegurándose de que sus crímenes no fueran conectados entre sí. Su transformación en depredador serial comenzó gradualmente, pero pronto se aceleraría hasta convertirse en una máquina imparable de destrucción. Samuel Little desarrolló un perfil específico para seleccionar a sus víctimas, demostrando una metodología calculada y despiadada. Se enfocaba principalmente en mujeres vulnerables de la sociedad, prostitutas, adictas a sustancias y personas sin hogar que vivían al margen de la sociedad. Esta selección no era coincidencial, sino parte de una estrategia deliberada para minimizar las investigaciones policiales. Little sabía que estas víctimas recibían menos atención de las autoridades y que sus desapariciones a menudo pasaban desapercibidas durante semanas o meses. Su preferencia por mujeres marginadas le proporcionaba múltiples ventajas, eran fáciles de abordar, tenían pocos vínculos familiares que reportaran su ausencia, y las investigaciones sobre sus casos recibían recursos limitados. Esta discriminación sistemática del sistema judicial trabajaba a favor de Little, permitiéndole operar con relativa impunidad durante décadas mientras las vidas de estas mujeres olvidadas se desvanecían sin justicia. La técnica principal de Samuel Little era la estrangulación, un método que requería contacto físico directo y proporcionaba una sensación de control total sobre sus víctimas. Esta metodología no era solo funcional, sino que satisfacía sus impulsos psicológicos más profundos de dominación y poder. Little perfeccionó su técnica a lo largo de los años, aprendiendo a aplicar la presión exacta necesaria para incapacitar rápidamente a sus víctimas. Su método de estrangulación era silencioso y no requería armas, lo que reducía la evidencia física que podría vincularlo a los crímenes. Además, muchas de estas situaciones fueron precedidas por agresiones, añadiendo otra dimensión de horror a sus actos. El depredador desarrolló un ritual específico que repetía con cada víctima, lo que le proporcionaba satisfacción psicológica, pero también creaba patrones que eventualmente ayudarían a las autoridades a conectar los casos. La movilidad geográfica se convirtió en una de las armas más efectivas de Samuel Little para eludir la captura. Su vida nómada le permitía cometer crímenes en una jurisdicción y desaparecer rápidamente hacia otro estado, aprovechando las limitaciones de comunicación entre fuerzas policiales de diferentes regiones. Durante sus 35 años de actividad criminal, Little operó en 14 estados diferentes, creando una red de terror que se extendía desde la costa este hasta la oeste de Estados Unidos. Esta estrategia geográfica diluía las investigaciones y hacía casi imposible que las autoridades locales conectaran crímenes similares ocurridos a cientos de kilómetros de distancia. Su conocimiento íntimo del sistema de transporte estadounidense y su capacidad para fundirse con poblaciones transitorias le proporcionaron la cobertura perfecta. Little se había convertido en un fantasma que aparecía, atacaba y desaparecía sin dejar rastros claros de su identidad o destino. A medida que pasaban los años, la frecuencia e intensidad de los crímenes de Samuel Little aumentaba progresivamente. Lo que había comenzado como actos oportunistas se transformó en una compulsión sistemática que dominaba completamente su existencia. Durante las décadas de los 80 y 90, su actividad criminal alcanzó su punto máximo, con múltiples víctimas cayendo bajo su control cada año. Esta escalada no solo reflejaba su creciente confianza en su metodología, sino también una deterioración psicológica que lo hacía cada vez más audaz y despiadado.
Little había desarrollado una rutina casi profesional, identificaba objetivos potenciales, los estudiaba brevemente, ejecutaba su ataque y desaparecía antes de que alguien pudiera establecer conexiones. Su experiencia acumulada lo había convertido en un depredador extremadamente eficiente, capaz de evaluar riesgos y oportunidades con precisión letal. Esta profesionalización de la violencia lo mantuvo activo mucho más tiempo del que cualquier criminal de su tipo había logrado anteriormente. El impacto de Samuel Little en las comunidades donde operaba era devastador, aunque inicialmente invisible para la sociedad general. Las familias de las víctimas se encontraban atrapadas en un limbo de incertidumbre, sin saber si sus seres queridos habían huido, habían sido víctimas de crímenes o simplemente habían decidido desaparecer. Esta ambigüedad prolongaba el sufrimiento y impedía el proceso de duelo natural. Las comunidades marginales, donde Little encontraba la mayoría de sus víctimas, desarrollaron una atmósfera de miedo crónico, aunque no siempre podían articular la fuente específica de su ansiedad. Las mujeres que trabajaban en las calles se volvieron más cautelosas, desarrollando sistemas informales de protección mutua. Sin embargo, la naturaleza misma de sus circunstancias las mantenía vulnerables. El terror silencioso se extendía como una sombra invisible, afectando no solo a las víctimas directas sino a comunidades enteras que vivían bajo la amenaza constante de un depredador que no conocían. Para el año 2005, cuando Samuel Little tenía entre 64 y 65 años, su carrera criminal había alcanzado proporciones históricas. Durante estas 3 décadas y media de terror, había perfeccionado sus métodos hasta convertirse en una máquina letal de eficiencia aterradora. Sin embargo, la edad y el desgaste físico comenzaron a limitar sus capacidades, marcando gradualmente el final de su reinado de terror. Sus últimos crímenes mantuvieron la misma metodología brutal que había desarrollado, pero la frecuencia comenzó a disminuir. Little había logrado eludir la captura durante 35 años, un récord que superaba a cualquier otro criminal de su tipo en la historia estadounidense. Su capacidad para mantenerse invisible ante las autoridades mientras devastaba vidas en múltiples estados representaba un fracaso sistémico de proporciones épicas. El año 2005 marcaría el fin de una era, aunque las autoridades aún no sabían que el depredador más prolífico de la historia americana había comenzado finalmente a ralentizar sus actividades. Durante décadas, las fuerzas policiales de múltiples estados trabajaron con fragmentos de información, sin comprender que estaban persiguiendo al mismo fantasma. Los departamentos de policía locales investigaban casos individuales sin las herramientas tecnológicas modernas para conectar patrones across jurisdicciones. Cada crimen se trataba como un incidente aislado, permitiendo que Little continuara operando sin ser detectado. Las investigaciones se centraban en sospechosos locales, novios abusivos o criminales conocidos en cada área específica, mientras el verdadero depredador ya había desaparecido hacia su próximo territorio de caza. La falta de comunicación efectiva entre agencias y las limitaciones de las bases de datos criminales de la época trabajaron constantemente a favor del criminal. Los detectives dedicados trabajaban incansablemente en casos que parecían no tener solución, sin saber que formaban parte de un patrón mucho más amplio y aterrador. Los avances tecnológicos de las décadas de los 80 y 90 comenzaron lentamente a cerrar las brechas que Samuel Little había explotado durante tanto tiempo. Los sistemas de bases de datos computarizadas permitían a las agencias compartir información más efectivamente, aunque este proceso aún era lento y requería cooperación activa entre jurisdicciones. El desarrollo del análisis de ADN representaba una amenaza potencial para criminales que habían operado durante décadas, aunque la implementación de estas tecnologías tomaba años en extenderse a todos los departamentos. Los perfiles psicológicos criminales también comenzaron a evolucionar, proporcionando mejores herramientas para entender los patrones de comportamiento de depredadores seriales. Sin embargo, Little continuaba beneficiándose de la naturaleza fragmentada del sistema judicial estadounidense. Su habilidad para adaptarse y modificar sus patrones de comportamiento cuando era necesario le permitía mantenerse un paso adelante de las mejoras tecnológicas que gradualmente se implementaban en todo el país. A medida que entraba el nuevo milenio, la investigación de crímenes seriales había evolucionado significativamente. El FBI había desarrollado perfiles más sofisticados y programas de enlace entre agencias que permitían identificar patrones across múltiples jurisdicciones.
Los Cold Case Units comenzaron a revisar sistemáticamente crímenes no resueltos, aplicando nuevas tecnologías y metodologías a evidencias que habían permanecido dormidas durante años. Algunos investigadores comenzaron a notar similitudes preocupantes en casos de diferentes estados, especialmente en crímenes que involucraban mujeres vulnerables encontradas estranguladas. La persistencia de estos investigadores dedicados comenzó a crear las primeras conexiones reales en lo que eventualmente se revelaría como la red criminal más extensa de la historia estadounidense. Sin embargo, Samuel Little continuaba siendo un nombre desconocido para la mayoría de estas investigaciones, manteniéndose como una sombra esquiva que había logrado evadir la detección durante más de 3 décadas. La analista del FBI Betsy Roberts emergerían como figuras clave en desentrañar finalmente la verdad sobre Samuel Little. Su trabajo meticuloso y dedicación incansable para conectar casos aparentemente no relacionados sería fundamental para exponer la magnitud real de los crímenes. Roberts desarrolló técnicas innovadoras para analizar patrones de comportamiento y vincular evidencias across múltiples jurisdicciones y décadas. Su enfoque sistemático y atención al detalle permitió identificar conexiones que habían permanecido ocultas durante años. El trabajo de esta investigadora representaba una nueva era en la investigación criminal, donde la tecnología y la metodología científica finalmente alcanzaban al criminal más elusivo de América. Su persistencia en revisar casos fríos y su habilidad para ver patrones donde otros veían coincidencias aleatorias serían fundamentales para construir el caso que eventualmente llevaría a Little ante la justicia. Los años posteriores al 2005 vieron una intensificación gradual de la investigación, aunque Samuel Little continuaba siendo un nombre desconocido para la mayoría de los investigadores. Su historial criminal previo lo mantenía en el radar de las autoridades para crímenes menores, pero nadie había conectado aún su presencia con la serie de casos no resueltos que se extendían por todo el país. La revisión sistemática de evidencias de ADN de casos fríos comenzó a generar coincidencias que inicialmente parecían aleatorias. Los investigadores comenzaron a construir un perfil compuesto basado en evidencia física y testimonios de testigos que habían sobrevivido a encuentros con el depredador. Este trabajo de hormiga, revisando miles de casos y comparando evidencias microscópicas, representaba la aplicación más sofisticada de ciencia forense que se había utilizado hasta ese momento. La red se cerraba lentamente alrededor de Little, aunque él permanecía completamente ajeno al hecho de que décadas de crímenes finalmente estaban siendo conectadas. La convergencia final de evidencias, testimonios y análisis forense creó un momento inevitable, todas las pistas apuntaban hacia el mismo individuo. Los investigadores habían construido un caso circunstancial sólido que conectaba múltiples jurisdicciones y décadas de crímenes no resueltos. La identificación de Samuel Little como sospechoso principal representaba la culminación de años de trabajo detective meticuloso y la aplicación de tecnologías forenses de vanguardia. Su historial de arrestos previos proporcionó el ADN y las huellas dactilares necesarias para confirmar las conexiones que los investigadores habían desarrollado. La evidencia era abrumadora. Patrones de comportamiento, ubicaciones geográficas, metodología criminal y evidencia física convergían en una narrativa irrefutable. El momento había llegado para confrontar al hombre que había eludido la justicia durante más de 4 décadas. La cacería más larga de la historia criminal estadounidense estaba finalmente llegando a su conclusión. El 5 de septiembre de 2012, Samuel Little fue arrestado a los 72 años, marcando el final de una de las carreras criminales más prolongadas de la historia estadounidense. Su captura representaba la culminación de décadas de trabajo investigativo y el triunfo final de la persistencia sobre la evasión. Little fue detenido en una operación coordinada que reflejaba la seriedad y magnitud de los cargos que enfrentaba. Su arresto no fue dramático ni violento, el anciano criminal se rindió sin resistencia, quizás consciente de que su tiempo de libertad finalmente había terminado. Las autoridades que lo custodiaban sabían que tenían en sus manos al sospechoso de múltiples casos no resueltos, pero aún no comprendían completamente la magnitud histórica de su captura.
Este momento marcaba no solo el fin de la libertad de Little, sino también el comienzo de un proceso legal que revelaría la verdad completa sobre décadas de terror silencioso. Los interrogatorios iniciales revelaron a un hombre aparentemente cooperativo que gradualmente comenzó a revelar información que aterrorizó a los investigadores más experimentados. Samuel Little, enfrentando evidencia irrefutable, comenzó a confesar crímenes que se extendían mucho más allá de lo que las autoridades habían imaginado inicialmente. Sus confesiones eran detalladas, específicas y demostraban una memoria sorprendentemente clara de eventos ocurridos décadas antes. Little podía recordar detalles íntimos sobre sus víctimas, los lugares donde las había encontrado, y las circunstancias específicas de cada crimen. Esta precisión en sus recuerdos confirmaba la autenticidad de sus admisiones y revelaba la naturaleza calculada y memorable que estos actos tenían para él. Los investigadores se encontraron documentando confesiones de crímenes que nunca habían sido reportados oficialmente, expandiendo constantemente el alcance de su investigación. En noviembre de 2018, Samuel Little proporcionó la confesión más extensa de la historia criminal estadounidense, admitiendo haber desvivido a 90 personas en 14 estados diferentes entre 1970 y 2005. Esta revelación sacudió a la comunidad de investigadores y estableció un récord macabro que probablemente nunca sería superado. Las confesiones abarcaban casi 4 décadas y múltiples jurisdicciones, requiriendo una coordinación sin precedentes entre agencias de todo el país para verificar cada alegación. Little proporcionó detalles específicos sobre víctimas, ubicaciones y métodos que solo el perpetrador real podría conocer. Su cooperación parecía motivada por una combinación de aceptación de su destino y quizás un deseo final de reconocimiento por la magnitud de sus crímenes. Los investigadores trabajaron incansablemente para verificar cada confesión, un proceso que revelaría la verdadera escala del horror que había permanecido oculto durante décadas. El 25 de septiembre de 2014, Samuel Little fue oficialmente condenado a los 74 años, recibiendo una sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta condena se basaba inicialmente en 3 casos confirmados de California ocurridos entre 1987 y 1989, pero representaba solo una fracción microscópica de sus crímenes reales. El tribunal que lo sentenció no podía imaginar que estaban juzgando al depredador serial más prolífico de la historia americana. Little fue enviado a la prisión estatal de California en el condado de Los Ángeles, Lancaster, California, donde pasaría el resto de su vida. Su condena representaba justicia para las víctimas confirmadas, pero también marcaba el comienzo de un proceso mucho más amplio de identificación y verificación de casos. La sentencia aseguraba que Little nunca volvería a ser una amenaza para la sociedad, aunque la magnitud completa de sus crímenes aún estaba siendo descubierta. Las autoridades de California confirmaron oficialmente a Samuel Little como sospechoso de crímenes en 60 casos diferentes, estableciendo su estatus como el depredador serial más prolífico en la historia documentada estadounidense. Este trabajo de verificación requirió años de investigación coordinada entre múltiples estados y la revisión de miles de casos no resueltos. Los investigadores trabajaron meticulosamente para confirmar cada alegación, comparando confesiones con evidencia física, reportes de personas desaparecidas y testimonios de testigos. El proceso reveló fallas sistemáticas en cómo la sociedad había tratado los crímenes contra mujeres marginales, especialmente aquellas involucradas en prostitución o que luchaban con adicciones. Cada confirmación representaba no solo la resolución de un caso frío, sino también el reconocimiento tardío de vidas que habían sido olvidadas o ignoradas. El trabajo continuaba para verificar las confesiones restantes y proporcionar cierre a familias que habían esperado respuestas durante décadas. El 30 de diciembre de 2020, Samuel Little falleció a los 80 años en un hospital del área del condado de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Su fallecimiento por causas naturales ocurrió a las 4:53 de la madrugada, marcando el final definitivo de una vida que había causado un sufrimiento incalculable.
La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles determinaría oficialmente la causa específica de su deceso. Litton nunca fue ejecutado ni se quitó la vida, simplemente sucumbió a la edad y las enfermedades después de pasar sus últimos años en confinamiento. Su fallecimiento representaba el cierre de un capítulo oscuro en la historia criminal estadounidense, aunque las investigaciones para verificar todas sus confesiones continuaban. Para muchas familias, su partida proporcionó una sensación de justicia final, sabiendo que el hombre responsable del dolor de sus seres queridos nunca más podría causar daño a nadie. El legado de Samuel Little forzó una reevaluación fundamental de cómo el sistema de justicia estadounidense investiga crímenes contra poblaciones vulnerables. Su capacidad para operar sin detección durante más de 3 décadas expuso fallas sistémicas en la comunicación entre agencias y prejuicios institucionales hacia víctimas marginadas. Los departamentos de policía de todo el país comenzaron a revisar protocolos para casos de personas desaparecidas y a implementar sistemas mejorados para compartir información entre jurisdicciones. El caso también destacó la importancia crítica de tratar todos los crímenes con igual seriedad, independientemente del estatus social de las víctimas. Las mejoras tecnológicas en bases de datos criminales y análisis de ADN fueron aceleradas en respuesta directa a las lecciones aprendidas del caso Litton. Su historia sirvió como catalizador para reformas que podrían prevenir que futuros depredadores exploten las mismas vulnerabilidades sistémicas que él había usado tan efectivamente. Las víctimas de Samuel Little representaban vidas plenas que fueron truncadas prematuramente, cada una con sus propias historias, sueños y personas que las amaban. Muchas eran madres, hijas, hermanas que luchaban con circunstancias difíciles pero que merecían la misma protección y justicia que cualquier otro miembro de la sociedad. Sus nombres y memorias comenzaron a ser honradas públicamente por primera vez después de décadas de anonimato. Las familias que habían vivido con incertidumbre durante años finalmente recibieron respuestas, aunque esas respuestas llegaran demasiado tarde para sanar completamente el dolor. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos utilizaron el caso para destacar la necesidad de proteger mejor a las poblaciones vulnerables. Cada víctima confirmada representaba no solo una tragedia individual, sino también un fracaso colectivo de una sociedad que no las protegió cuando más lo necesitaban. Su memoria sirvió como recordatorio permanente de la responsabilidad social de proteger a los más vulnerables. La historia de Samuel Little permanecerá como un recordatorio sombrío de cómo los prejuicios sociales y las fallas sistémicas pueden permitir que el mal florezca sin control durante décadas. Su capacidad para explotar las vulnerabilidades de una sociedad que marginaba a ciertos grupos demostró la importancia crítica de la vigilancia colectiva y la responsabilidad social. El caso transformó permanentemente la comprensión sobre crímenes seriales y estableció nuevos protocolos de investigación que protegen mejor a las poblaciones vulnerables. Las lecciones aprendidas de esta tragedia masiva continúan influyendo en las políticas de seguridad pública y los métodos de investigación criminal en todo Estados Unidos. La memoria de sus víctimas sirve como inspiración para crear una sociedad más justa donde ninguna vida sea considerada menos valiosa que otra. Su historia permanece como testimonio del poder de la justicia tardía pero inevitable, y como advertencia de que la sociedad debe proteger activamente a sus miembros más vulnerables para prevenir tragedias similares en el futuro.